No sé si te ha pasado que algunas ocasiones cuando llegas a un lugar sientes como que el ambiente no está del todo bien. La historia que a continuación te voy a platicar tiene algo interesante en la trama. Es una familia que durante muchos años estaban acostumbrados a que dentro de su vivienda pasaran cosas extrañas, como cuáles, pues se le movían los trastes de repente en la madrugada adentro de la cocina, se prendían los focos y dentro de la sala, la casa era grandísima y era de doble piso. Las cortinas, que eran grandes, se movían. Parecía como si alguien por detrás de la cortina y la pared pasara un bulto caminando y luego las moviera. Y la familia estaba tan acostumbrada que pues, para ellos pues, no era totalmente nada ajeno, ¿verdad? Ya estaban ellos familiarizados, vaya la redundancia. Pero un día llegó un joven familia que quería pertenecer a ellos. El caso es que él empezó a visitar a la que fue su novia en ese momento y pues la sorpresa de él fue extremadamente exagerada, familia, de cómo él empezó a asustarse y a ponerse en shock cada vez que él empezaba a presenciar ese tipo de sucesos dentro de esa casa. Amigos, yo soy el Yoma y te traigo esta historia que fue una anécdota directa, practicada de la persona que vivió esta situación por allá en los años 80 y que verdaderamente es algo intrigante para quienes no estamos acostumbrados pues a convivir, ¿verdad?, con ese tipo de fenómenos. El protagonista de la historia, familia, en aquellos años de los 80, él empezó a visitar a su novia en el pueblo de Bahuises, Sonora. Para quienes no conozcan el lugar o que no hayan oído mencionarlo, este pueblo se encuentra justamente a unos 2 o 1 kilómetro o dos, más o menos, a la entrada de Navojoa. Y pues él era alguien normal, era una persona muy simpática. Su esposa, ¿no? A través de los años ya nos los hizo saber de la vez que nos platicaron esa anécdota. Y pues todo transcurría normal. Era un joven que estaba pues, con mucha mentalidad de responsabilidad y tenía que hacer las cosas, pues, como se puede llevar en cualquier noviazgo, ¿verdad? Fue muy formal, pidió permiso a sus papás y él iba y la visitaba. Al paso de los meses, empezó él a tener la confianza de la familia, de los papás de la novia. Por la situación, familia, es que ellos le pidieron, oye, dijo, como sabemos que vas, de aquí de la casa te vas y duras 2 horas aproximadamente para llegar a tu ciudad. Te proponemos, si quieres, puedes quedarte aquí, dijo, te damos estancia aquí en la sala y te puedes quedar. Y él con pena y todo, empezó a comentarlo, pues, como se acostumbraba, ¿no? Con la novia, ¿me quedo o no me quedo? Es que me da pena. El chiste es, familia, que al final de cuentas decidió. Dijo, que sí, está bien, acepto la propuesta y muchas gracias anticipadas, dijo él. Pues las cosas transcurrieron normal. Él ya empezó a visitarlo. Se pasaba todo el día, todo el fin de semana. Y cuando llegó la noche, pues los primeros fines de semana no pasó nada. Para él era todo normal. La cuestión es que como fueron pasando los meses, él empezó a notar cosas extrañas, pero que no le quiso poner atención, ¿verdad? A los detalles. Él tenía un par de cuñaditos que se llevaban 2 años de diferencia, pero tendría el más pequeño, dicen ellos, como unos 6 años y el mayor 8. La situación es que cuando él ya se acostaba en el sofá de la sala, a él le quedaba a espaldas, así como aquí conmigo, le quedaban unas cortinas, ¿verdad? Y él, pues, se recostaba de ser y las miraba desde arriba, no las cortinas. Y en el centro de la sala, pues, estaba el candelabro, se llama, es donde tienen las lámparas y todo. Y con un tiro largo, porque recordemos que eran de doble piso, entonces justo donde él se recostaba, miraba el candelabro y las escaleras para subir hacia el segundo piso y otra hilera de cortinas hacia el frente de él. La cuestión es que cuando él ya se acostaba, eh, a él lo despertaban los ruidos que se oían en la cocina, entonces a él le quedaba la parte del sillón aquí alto, pues no prestaba atención, entonces él seguía dormido. Y así pasó, hasta que un día empezó a notar que esos ruidos eran cada vez más fuertes y empezaron a moverse trastes, se le empezaban a mover las cortinas, de pronto las lámparas que a él le dejaban prendidas en la sala, se la apagaban, se las prendían, se las apagaban, se las prendían, y él se quedaba así, entonces dijo, híjole, estos canijos de mi cuñadito andan haciendo de las suyas, dijo, hombre, dice, no, mañana le voy a agarrar carrillas, decía él, y así quedó. Cuando le platicó a su novia, y la muchacha
se quedó pues así pensando y luego le dijo, oye, le dije, ¿sabes qué? Tengo que platicarte algo, le dije. En ese momento que él le dijo esa parte, él se quedó así pensando y dijo, chin, ya valió que eso, decía él. Resulta que ahí fue donde le hicieron la confesión. Esto fue lo que le dijeron, familia. A este amigo le hicieron la confesión de que la casa en la que ellos vivían, que era en la que él estaba ahí durmiendo cuando iba de visita con su novia, había sido desde sus tatarabuelos de la muchacha. ¿Qué equivale a esto, familia? Pues que fueron varias generaciones que estuvieron viviendo en esa casa y que tal vez, pues, los ancestros de ellos, había algo que todavía los mantenía ahí y que pasaban cosas así, pero ellos estaban acostumbrados. La sorpresa de mi amigo fue que, pues, él no lo adoptó como tal, ¿verdad? A él sí le dio miedo al principio, pero de todas maneras él quería quedar bien con la familia, pues, y con la novia, y se hizo el macho y él aguantó vara, como decimos nosotros acá en Sonora. La situación es que como fueron pasando los días después de que le dieron esa noticia a él, pues empezó a adoptarlo también como algo normal. ¿A qué grado pasó esto, familia? Que dice él que las luces, todo lo que eran las cortinas que se las movían, los ruidos en los trastes, pues ya los empezó él a ver como normal también. Pero dice que le empezó a dar un poquito de curiosidad y un poquito de miedo, ¿verdad? El saber que siempre coincidían la hora. Casi siempre eran poquito antes de las 3 de la mañana o a justo a las 3 de la mañana. Él porque el reloj que tenía ahí donde dormía, él se daba cuenta. Entonces dice, oh, mano, me dice, yo la verdad, pues después de ya saber todo lo que había pasado ahí, pues yo me quedé tranquilo porque en realidad, dice, a mí pues, nunca me dañaron, dijo, no me tiraron objetos, ni me hacían nada, ni me hablaban, ni me empujaban, ni nada. Pero, mano, dijo, sí, cuando ya estaba recostado así, dice que miraron las escaleras. Hombre, dice, de entre las cortinas de allá de atrás miraba que salía una sombra negra, dijo, ahí fue donde ya me empezó a dar miedo, dijo, porque yo no veía nada, dice, solamente escuchaba, dice. Y cuando ya vi que las sombras caminaban para arriba, hombre, dice, se me enchinaba la piel bien feo, mano, dice. Y yo lo que hacía es que me daba vuelta y me quedaba, dice, a la orilla del sofá, donde no miraba nada, dice. Y pues como se habla en las películas, cuando uno está chiquito ni que le da miedo, se tapa con la cobija y se quedaba hecho bola. Dice, a mí no me tocaban, dijo, a mí no me hacían nada, pero tenía que aguantar, dice, pues ahí está, mano, dije, ahí me quedaba, dice. Ya después ya no le ponía atención, dice. E incluso a veces comiendo todos así, hijo, ya empezaron a pasar cositas que yo ya lo relacionaba con eso, dijo, y ya, al final de cuentas él se adaptó a vivir así con ellos cuando la visitaba, ¿verdad? Cuando él se iba los fines de semana. Y así fue, familia, como ellos, después de pasar meses, pasaron 2 años, y al cabo de ese tiempo ellos decidieron casarse, decidieron formar la familia. Y pues de estar acostumbrados a ver todos esos sucesos, ¿verdad? Paranormales, vamos a mencionar los que son paranormales, pues ellos deciden contraer matrimonio y se mudan a vivir en la ciudad de Empalme, Sonora. Historia que ellos vivieron posterior a esa primera etapa de noviazgo fue totalmente diferente. Obviamente ya ellos en su propia casa, pues dejaron de escuchar ese tipo de ruidos, vivieron tranquilamente, ahora sí que el resto de su vida hasta en la actualidad, un saludo para ellos, hasta allá está en Palma, Sonora. Y el suceso es eso, que cuando ellos volvían a visitar a su familia, en realidad las cosas sí eran en la casa, pues. Él pensó que tal vez era cuestión de, de, de ella, de ser como familia, pues, que tal vez estuviera jalándolos también. Miren, hay algunas personas que van a entender este punto en el que puede ser tú una persona que tengas en tus genes, en tu sangre, pues tu descendencia y todo, y lo traigas a cuestas, pues contigo. Y para donde tú vayas, tal vez ahí te van siguiendo. Él consideró ese punto, pues en ese momento, pero no fue nada así. Ellos vivieron muy tranquilos, ya tuvieron sus hijos y todo bien, toda la vida, pero sí le llamaba la atención que cada que iban y visitaban a sus suegros, o sea, a los papás de la novia, pues las cosas allá seguían pasando, seguía sucediendo lo mismo. Y él decía, ok, dijo, es que tal vez sea normal que cuando vives en una misma casa y los papás de tus papás y los papás de tus papás de tus papás, a todos ellos vivieron ahí, algo debe haber, pues que tal vez haga esa fuerza sobrenatural y ellos tal vez todavía se consideran como si estuvieran vivos, ¿verdad? En este plano terrenal o que tal vez tengan algo pendiente, pero
Él no quiso entrar en muchos detalles de ese tipo porque él no es alguien que crea, pues. Curiosamente no los platicó con ese sentido, de que dice, yo no creo nada en los sustos, mano, pero esa vez me pasó esto y esto otro. Entonces, y aún así, él dice que no lo cree. Entonces, cada quien, volvemos a regresar a ese punto, cada quien sabe, ¿verdad? Qué cosas pasa, qué cosas ve, qué cosas escucha, y pues solamente uno mismo es el que se hace su propia idea, ¿verdad? La historia termina en esa familia, que ellos después de muchos años de noviazgo, bueno, en este caso fueron 2 años, de ya estar acá casados en Empalme y regresar y visitar a sus suegros, se dieron cuenta pues que todavía las cosas sucedían, pero solamente allá, en Bahuiza, Sonora. Ahora viene una pregunta inquietante, familia, después de toda esta historia que hemos relatado. ¿Tú qué harías, por ejemplo, si te tocara llegar de visita a una casa y te pasaran esos detalles? No, o sea, no necesariamente que hayas o que estés noviando con alguien, ¿verdad? De repente se ofrece que vas a una fiesta, que vas a algún convivio y está lejos el lugar donde tú vives, a donde va a ser el evento, y te ofrecen de buena fe quedarte a dormir para que no te molestes y disfrutes, ¿no? Al momento, y aceptes y de pronto por allá a las 2 3 de la mañana empieces a escuchar ruidos, empieces a ver que te apagan y te prenden las luces. ¿Qué harías? ¿Qué pensarías? Yo en lo personal, yo siento que yo saldría corriendo, no sé usted, ¿verdad? Pero yo en este punto, familia, yo sí la pensaría 2 veces. Si en el momento sí se da, pues, ¿qué podemos hacer, verdad? A lo mejor estar en vela toda la noche, pero de preferencia, yo no aceptaría quedarme en un lugar ajeno, ¿verdad? Menos sabiendo que pueden suceder cosas así, ¿verdad? Pero esta historia tú sabes qué es lo que vas a pensar y con qué te vas a quedar al final de cuentas. Yo soy el Yoma, familia, gracias por ver este video y aquí seguimos en otro nuevo que vamos a hacer posteriormente. Ánimo para todos, un fuerte abrazo, Dios me los bendiga, ánimo.